Padre Cristo, hermanos. Sí, el domingo pasado estábamos hablando de que la gente o los religiosos hasta el día de hoy no conocen quién es Jesús, ni quién es el Padre, ni quién es el Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se deben de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no tiene conocimiento de lo espiritual, sino de lo terrenal, de lo humano, de lo físico, de lo temporal, no de lo eterno. Aquí vamos a ver en el 1 Corintios capítulo 2, gloria a Jesús. El apóstol Pablo habla de la diferencia del hombre natural y el hombre espiritual. Dice en el capítulo 2 del versículo 1, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, en el nombre de Jesús. Así que, hermano, cuando yo fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, no viene a hablar intelectualmente, viene a hablar espiritualmente y viene a hablar de Cristo, no de las cosas del mundo, de los ídolos o las religiones. Viene a hablar de Cristo. Gloria a Jesús. Y a este crucificado. El versículo 3 dice, y estuve yo con vosotros, con flaqueza o debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Lo que ahora la predicación ahora es persuasiva. Sí, para cazar a la gente, enredarlos o hacerlos creer lo que ellos quieren que crean. No, se salen de la palabra de Dios y entran con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas o de convencimiento. Y esto es cuestión de fe, de creer. Dice de humana sabiduría, o sea, van a los seminarios y les enseñan esto y les enseñan lo otro, pero esa es una humana sabiduría. Y tienen discursos muy elevados, muy sabios, pero es una predicación con habilidad, con astucia, con persuasión, con convencimiento. Dice que ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso es lo que hay ahora en las religiones. Humana sabiduría para persuadir, convencer a la gente con la predicación de persuasión y no con el Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Persuasiva de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Habla del Espíritu y de poder. Es la predicación del Espíritu y de poder. O sea, de Dios y el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Para que vuestra fe no esté fundada en sabidurías de hombre, más en poder de Dios. Si la fe de la gente que ha creído está en la inteligencia humana, en la sabiduría de los hombres, a la hora de enfrentar la realidad, verdad del Espíritu de Dios, se encuentra con una doctrina terrenal, humana, con una sabiduría no espiritual, sino terrenal, humana. Y ahí está la gran sorpresa.
Gloria a Dios, cuando la vocación o el lenguaje de los religiosos y los predicadores no va a coincidir con el Espíritu de Dios, o la vocación de Dios, o el lenguaje del Espíritu Santo, que es Dios, la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Sí, la diferencia es del cielo a la tierra. Terreno, terrenal, físico, celestial o espiritual. Es diferente. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, más en poder de Dios. La sabiduría de los hombres está botada en todo el universo, en toda la tierra. Entre más saben, más persuaden. Pero ¿dónde queda el Espíritu de Dios? ¿Dónde queda la doctrina de Dios, que es por medio del Espíritu? Está completamente humanizada, terrenal, con una sabiduría terrenal. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, dejaos de los hombres, dice la Escritura, más en poder de Dios. Todo eso hemos andado por ahí dando bandazos, no sabiendo el camino a seguir, porque eso es lo que se predica, eso es lo que se dice, eso es lo que se enseña. Pero cuando venimos a Jesucristo, por la misma palabra de Dios, por el mismo Espíritu de Dios, las cosas cambian. Y dejamos lo terrenal, dejamos la sabiduría humana y entramos a lo espiritual y venimos a Cristo que nos enseñe por el Espíritu de Dios que está en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice el 6, pero hablamos sabiduría entre perfectos. Los perfectos no son los humanos con sabiduría humana, está hablando de la sabiduría espiritual. Pero hablamos sabiduría entre perfectos. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. La sabiduría humana se deshace. No permanece la palabra hablada con persuasión, con sabiduría humana, esa se va, se la lleva el viento. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la que permanece para siempre porque es eterna. La palabra del hombre es efímera, se va. Se habla y se dijo y al rato no me acuerdo qué fue lo que dijo, o qué hablé, o qué pensé, o qué escuché. Gloria a Jesús. Hablamos sabiduría entre perfectos. No estoy hablando de la humanidad. El humano no es perfecto. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Se deshacen. Esa sabiduría terrenal se deshace. Dice Eclesiastés que es mejor perro vivo que león muerto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El versículo 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios, no de los hombres, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El que se gloríese en el Señor, no en los hombres. En sabiduría de Dios, no en sabiduría de los hombres terrenales, mortales, imperfectos. Dice el 6, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Abundan los religiosos y los predicadores y las organizaciones. Sin embargo, rechazaron a Jesús. Y lo crucificaron cumpliendo el decreto de Dios que tenía que morir por el pueblo. Versículo 9 dice antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Gloria a Dios.
Sabiduría el misterio que es revelada. Dice, versículo 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Nosotros, lo último que puede hacer el ser humano es no conocerse a sí mismo. Pero aquí dice que el Espíritu del hombre sabe quién es el hombre. Pero hay miles y millones de personas que no nos conocemos a nosotros mismos, porque no sabemos de qué espíritu somos. Pero cuando estamos en Cristo sabemos que somos de Cristo, que somos del Espíritu de Cristo, y que ese Espíritu de Cristo está en nosotros. Porque ¿quién de los hombres, versículo 11, sabe las cosas del hombre? Todo es conjetura, que yo creo, que yo pienso, este es bueno, este es malo. Nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Lo último que puede pasar, como decía, es que el hombre no se conozca a sí mismo. Pero si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos de qué espíritu somos, o quiénes somos, o cómo somos, por qué pensamos lo que pensamos. O sea, nos escudriñamos a nosotros mismos por el espíritu que mora en nosotros. No tenemos que esperar que otros nos digan lo que somos, sino que nosotros mismos debemos saber lo que somos y lo que pensamos y lo que buscamos y lo que queremos encontrar o no encontrar o hacer. Gloria a Dios. No tenemos que esperar que alguien nos señale. Esa es conjetura, porque tampoco sabe si uno eso no es lo que piensa el otro. Gloria a Dios. Así tampoco, versículo 11, segunda parte, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que es el que nos enseña de Dios. El Espíritu de Dios nos enseña de Dios, dice la Escritura, que todos seríamos enseñados de Dios, por su Espíritu, no con persuasión humana. Ahora los predicadores, el doctor, el ingeniero, el abogado, ya con ese título que tienen los hombres, el oyente o el creyente le cree porque es un doctor, porque es un abogado, porque tiene título, porque es un universitario, en la carne, humanamente hablando, tiene una profesión, una carrera, mientras vive los días aquí en la tierra para ganarse la vida, porque esa es su carrera profesional, para trabajar aquí en la tierra, humanamente hablando, físicamente hablando, no para subir al cielo con esa inteligencia, con esa sabiduría. Gloria a Dios por los universitarios. Pero esa sabiduría es humana terrenal, y dice Santiago diabólica también, porque ahí se mezcla Satanás. ¿Dónde están los criminales, los ladrones y todo? Entre más saben, son expertos, tienen ciencia, tienen conocimiento, pero es terrenal, animal, diabólica, con esa inteligencia y esa sabiduría no van a ningún lado. Nadie, nadie, nadie. Hay que ser enseñados de Dios por su Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría, prudencia, inteligencia, en fin, por ese Espíritu nos damos cuenta que tenemos de Dios. Gloria a Dios. Sabiduría, conocimiento, inteligencia por el Espíritu de Dios. Pero eso también lo tienen los hombres en la tierra. La ciencia y lo que estudian en las universidades, pero nada tiene que ver una cosa con la otra, la paz y el trigo.
tienen que ser separados. Gloria a Dios. Decía Jesús, si os he hablado cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablaré de las cosas celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria a Jesús. Dice el 12, que nadie conoció, el 11 al final, que nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Y dice el 12, y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo lo tenemos desde que nacemos, con la herencia de Adán y Eva. Nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, nuestra propia conciencia nos reprende cuando pensamos mal o cosas vanas. Gloria a Jesús. O cuando hablamos mal. En fin, todo lo que nos puede perjudicar la comunión espiritual con Dios. Las ideas, los pensamientos, la soberbia y todas esas cosas son terrenales, físicas, lo que llama Santiago, gloria a Dios, inteligencia o sabiduría humana terrenal diabólica, porque se mezcla con lo terrenal, con lo físico, con Satanás y todo lo malo que hay. Pero son universitarios, gloria a Dios, pero no han recibido el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué Dios nos ha dado? Sabiduría, inteligencia, ciencia, la falsamente llamada ciencia. Ciencia es conocimiento. Conocimiento, y a ese conocimiento Dios le da inteligencia. Dios da sabiduría. O sea, necesitamos de Dios, la parte de Dios en nosotros, para que estemos en Cristo Jesús y Él en nosotros. Porque si testificamos que somos de Cristo y que hemos recibido el Espíritu de Cristo y hacemos cosas contrarias al Espíritu de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Porque un cristiano que se supone que tiene el Espíritu de Dios no puede practicar las cosas terrenales mundanas. Porque la conciencia de Dios en uno le dice eso está mal o eso está bien. O sea, ahí están los juicios de Dios. Pero la persona anda como ahí como libre, no le importa cualquier cosa que venga, lo que venga, en los pensamientos, en las conversaciones y las cosas. Pero si despierta conciencia de Dios en nosotros, automáticamente nos damos cuenta que hablamos mal, pensamos mal, dijimos malas palabras y dijimos cosas que no van con el espíritu de la santidad de Dios. O sea, nuestra conciencia se dice que es la voz de Dios, pero una conciencia renovada, regenerada, espiritual, no una conciencia terrenal, física, humana, sino una conciencia espiritual. Ahí cambian las cosas. Gloria a Dios. Entonces, porque si nosotros hacemos cosas malas y no nos damos cuenta que eso desagrada a Dios, pues no nos conocemos a nosotros mismos, ni el Espíritu que está en nosotros nos redarguye o nos corrige o nos dice, no, eso no está bien, porque estamos sin conciencia moral, sin conciencia espiritual, sino con una conciencia terrenal, humana, satánica, diabólica, acomodando lo terrenal a lo terrenal, lo físico, lo temporal, lo humano, y en fin, es una gran diferencia. Lo terrenal una cosa, lo humano otra cosa, lo espiritual una cosa, lo celestial otra cosa, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A dónde va el Padre sino por mí? Esa es otra de las incógnitas de los politeístas, trinitarios. Cuando dicen nadie, otros predican que dice la Escritura, y la Escritura dice nadie viene al Padre sino por mí. Viene. Ellos predican, nadie va al Padre, dicen ellos, los reverendos. Los reverendos dicen, nadie va al Padre
sino por mí. Eso dice Jesucristo y testifican lo que no entienden o lo que no pueden leer. La Escritura dice, nadie viene al Padre sino por mí. Ellos dicen, nadie va al Padre sino por mí, porque tienen un problema con el Padre. Gloria a Dios, y ese problema con el Padre está hasta el día de hoy. Gloria a Jesús. ¿Qué Dios nos ha dado? ¿Cómo una persona puede testificar? Debíamos de abochornarnos lo que hicimos antes por ignorancia o lo que hicimos después de haber creído en ignorancia. Hay creyentes e ignorantes que son creyentes y son cristianos pero son ignorantes. De eso nos servimos todos nosotros. Por lo menos yo, entrado al Evangelio, seguramente ya salvo y con el Espíritu de Dios, no había conciencia de nada de eso, un religioso más. Y hacíamos cosas que si le importaban a Dios o no, a nosotros no nos dábamos cuenta. Ahora Dios despierta conciencia limpia en nosotros para que esa conciencia limpia en nosotros y la voz de Dios en nosotros y nos redarguye y nos dice, eso está mal. Eso está mal para ti, acuérdate quién tú eres. No te olvides del Espíritu de Dios que está en ti, que nos cela con celo de Dios. Pero uno es ignorante, por naturaleza uno es ignorante de pie a cabeza. Y entonces los ignorantes que se creen perfectos son más ignorantes todavía porque no hay humanos perfectos, por la misma ignorancia. Una persona que testifica ante otra que es cristiano y la vida que lleva no concuerda con la definición de cristianismo, debiera sentirse vergüenza, bochorno. Y a la gente dice, y esto que dice que es cristiano, y esto que dice que es aleluya, ellos están para juzgar, pero ellos están sentados en la misma caldera del diablo, porque ni siquiera saben eso. Lo único que saben es criticar. Gloria a Dios. Ahora, el Espíritu de Dios en nosotros, dice la Escritura que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu que está en nosotros pide con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios, porque no tenemos esa gran sabiduría de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque desconocemos el Espíritu que está en nosotros. Cristo está en nosotros, pero ¿cómo es que Cristo está en nosotros? Desconocemos la función del Espíritu en nosotros, porque hacemos lo terrenal siempre, casi siempre. Bueno, siempre estamos aquí en un humano perfecto, en lo terrenal, en lo que se mueve el mundo. Dice 13, lo cual también hablamos, no con doctas, palabras de humana sabiduría, doctos, sabios. Lo cual también hablamos, no con doctas, palabras de humana sabiduría, sabiduría humana, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con doctas, palabras de humana sabiduría. O sea, no está hablando con sabiduría humana, más con doctrina del Espíritu. La doctrina del Espíritu nada tiene que ver con la sabiduría humana. Con la doctrina del Espíritu, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y despierta una conciencia limpia en nosotros para redarguirnos y decir sí, o está bien o está mal. Y dice el 14, más el hombre animal, es una traducción de natural, más el hombre animal o natural, físicamente hablando, no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locuras, no las entiende y no las puede entender. Mas el hombre natural o animal no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, el mundo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque
les son locura porque no las entiende. Es otro lenguaje. De sabiduría humana a sabiduría espiritual. Gloria a Dios. No las puedo entender porque si alguien me viene a hablar a mí en otro idioma, yo no entiendo lo que está diciendo. Porque se han de examinar espiritualmente. Se han de examinar espiritualmente. No humanamente o terrenalmente o físicamente o con sabiduría humana. Se han de examinar espiritualmente. Espiritualmente. Pero el espiritual, verso 15, pero el espiritual juzga todas las cosas. Mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo. Se han de examinar espiritualmente. Y aquí, en la predicación, es lo más lejos que está el ser humano de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Sino con una sabiduría humana, terrenal, quieren predicar la doctrina del Espíritu de Cristo. Imposible, imposible. Porque una cosa es la doctrina del Espíritu y otra cosa es la doctrina de los hombres. Una es los pensamientos y la enseñanza de Dios, otra es los pensamientos y la enseñanza de los hombres. Por eso dice la Escritura, dejaos de los hombres. Nosotros tenemos un gran privilegio por haber llegado hasta esta etapa. Gloria a Dios. Debíamos de sentirnos orgullosos, pero no cabe en nosotros el orgullo humano, terrenal humano, sino gozosos más bien, de que somos bautizados, como dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De que tenemos un Dios, Espíritu verdadero, Dios y Padre eterno. Tenemos la doctrina del Espíritu de Dios por la palabra. Tenemos la garantía de resurrección en Jesucristo. Dice, los hijos de Dios son los hijos de resurrección. Nuestra vivienda es en los cielos, dice Filipenses, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vivienda en los cielos. La persona que muere en Cristo Jesús con sana doctrina, enseñado del Espíritu, mire, para el cielo, esa es su vivienda, ya está Cristo, ahí está el creyente con él. Ahora los paganos, los trinitarios y gloria a Dios, los politeístas que tienen más de un Dios, no tienen vivienda en los cielos. ¿Con quién? ¿Van a ir a vivir con Cristo? ¿Con una doctrina que niega a Jesucristo? ¿Con una doctrina que se inventan tres dioses diferentes y un solo Dios verdadero? ¿Sabe lo que hacía la Iglesia Católica? Yo tengo 50,000 escritos ahí de toda la historia de la Iglesia. No alcanzo a escribir todo, pero tengo información que pasó un año ahí y no lo puedo recorrer otra vez. La Inquisición tenía una cárcel, o sea, los romanos, los católicos, porque los católicos son una religión romana. En el Coliseo de Roma tiraban a los cristianos, a las fieras, a los que andaban huyendo de la persecución de Roma. Gloria a Dios, entre ellos estaba uno que es traductor de la Biblia. Y en fin, en España, en Valladolid, y ahí ellos castigaban y los perseguían donde quiera que estaban hablando de Dios o hablando en contra de la Iglesia Católica, los perseguían y los mataban y los metían presos. La Iglesia Católica tiene crímenes por todos lados. No se va a lavar la mano. Tiene historia de crímenes influidos por Roma.
Y la doctrina de la Iglesia Católica es una doctrina pagana, trinitaria, de Roma, dada al catolicismo. No se pueden enfrentar a Cristo, es difícil. Satanás viene a justificarse ante Dios, imposible, con una falsa doctrina. Gloria a Dios, y hasta el día de hoy. En el capítulo 8 de Juan, todo el que hablaba contra la Iglesia Católica, oiga, le daban fuete, los quemaban en las hogueras, los tiraban en el Coliseo a los leones y los perseguían por todos lados hasta que Constantino los elevó al nivel del Estado. De allí tuvo que ver Roma con la doctrina que predica la Iglesia Católica. Nada de cristianismo. No son cristianos. Así de fácil. No son cristianos con la doctrina pagana de Roma a través del catolicismo. Gloria a Dios. Los han engañado y bien engañados. Abundan los predicadores de lo que no saben. Por ahí anduvimos todos porque en un tiempo creíamos que ya sabía todo. Yo pensé que nadie sabía más que yo en un tiempo. Y me di cuenta que estaba más perdido que... Me faltaba conocimiento más de la mitad del conocimiento acerca de Dios y su doctrina. Pero yo era un pentecostal ya salvo, ya perfecto. Ese es el engaño humano. Fuera de la Escritura. Y hasta el día de hoy, capítulo 8, versículo 19. Vamos a entrar a que no conocen la segunda parte del domingo. Gloria a Dios. Capítulo 8 de Juan. El versículo 19. Vamos al 18, versículo 18, en el nombre de Jesús. Yo soy el que doy testimonio de mí. Y da testimonio de mí, gloria a Dios, el que me envió, el Padre. El que me envió, el Padre. ¿Sabe quién es el Padre de los trinitarios? No. Ellos se imaginan un padre en una familia, pero no un padre espiritual. ¿Cómo es este padre espiritual de carne y hueso o sangre? El bombillo de ellos se le prende pensando en un padre terrenal, pero no en un padre espiritual, celestial. Por eso dicen, no conocen al Padre, no saben quién es el Padre. Ellos se imaginan que es un padre como lo que se conoce, padre de familia, humano, terrenal, de carne y sangre. Pero cuando la Biblia habla o Cristo habla de padre, no está hablando de padres que el ser humano conoce. Por eso dice que no conocen al Padre. Pues claro que no. Si tienen otro concepto, cuando se habla de Padre, ellos tienen un concepto humano, terrenal, físico, pero no está hablando de ese tipo de Padre. Gloria a Dios. El 19 dice, y dícenle, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conocerías. Le dicen, ¿dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis, no conocen a Jesucristo, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, a mi Padre también conocerías. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, el mismo Señor. El Padre y el Hijo, una misma cosa son. Cuando Él dice bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, no está hablando de tres personas distintas y un solo Dios verdadero, un Dios trino. Está hablando de toda la deidad y toda la deidad de Dios está en Jesucristo. Dios se manifestó en carne. No vino la mitad o una segunda parte o una tercera parte de Dios. No, Dios se manifestó divinamente en Jesucristo. Gloria a Dios. El único Dios que hay. O sea,
Estamos hablando del Espíritu Eterno. Este es el Dios real, el Espíritu Eterno, y se manifiesta como el ángel de Dios o el ángel de Jehová. No conocen a Jesús. Ni a mí me conocéis. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, a mi Padre también conoceríais. Y este es un reto de inteligencia o de conocimiento. Dice Jesús que Jesús está con ellos allí y le dice, tú no me conoces a mí, no sabes quién soy yo. Y si no conocen a Cristo y ni saben quién es Cristo, pues tampoco saben quién es el Padre. Porque si Dios ha sido manifestado en carne, es el Padre que se ha manifestado en carne. O sea, Jesús y el Padre es una misma cosa hablando espiritualmente. Físicamente hablando, como lo dividen la gente, dice tres personas distintas. Cualquier diccionario que busque habla de tres personas distintas. Las palabras distintas son cosas o personas que no son iguales. Y si las personas, tres personas distintas y un Dios verdadero, un Dios trino, y si las personas no son distintas, no son iguales, ¿cómo puede formar un Dios trino, un solo Dios, en tres personas distintas? Ahí, la gramática no entra ahí. Gloria a Dios. Esos son inventos religiosos o de sabios terrenales, humanos, humana sabiduría, cálculos, astucia. Gloria a Dios. Por eso cuando habla del Padre y hable del Hijo. Por eso vamos aquí en el capítulo 14, o más bien el 16 de Juan. Gloria a Dios. El versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Que ignorancia, ¿no? Es garrafal. Estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen al Padre ni a mí. Bien que se llenan la boca de Padre y Padre y Padre, hablando de un Padre que no conocen. Hablando de un Cristo que no conocen. No conocen al Padre ni a mí. No saben quién es el Padre. Ni saben quién es Jesús. Si son dos personas distintas, no pueden ser iguales. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido o llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. O es necesario que yo vaya, porque si yo no fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas yo lo enviaré, mas si yo fuere, os los enviaré. Si Jesucristo no se va, el Consolador no vendría a nosotros, que el Consolador es el Espíritu de Dios. El Consolador no vendría a vosotros. ¿Por qué no vendría a vosotros? Porque no está Jesucristo y el Consolador que es Dios. Tendríamos dos dioses. El Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuera os los enviaré. Si Jesucristo se queda aquí y no va al cielo, el Consolador
no vendría a nosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Vamos a ver quién es el Consolador. Gloria a Dios. Si Jesucristo no se va, el Consolador no viene. ¿Por qué? Porque no son dos dioses. Está Jesucristo como Dios, el Hijo de Dios, y el Consolador. Si Jesucristo se queda aquí y el Consolador viene, entonces sería que tenemos dos dioses o tres dioses. Dice en Isaías 51. Versículo 11 dice, cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Poseerán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Dice el 12, yo soy vuestro consolador. Primera persona hablando de Dios en primera persona. Yo soy vuestro consolador. O sea, Dios o el Espíritu de Dios es el consolador. Si Cristo no se va, este consolador no vendría. ¿Por qué no vendría? Porque no hay dos dioses, Cristo y el consolador. Yo soy vuestro consolador, dice Jehová en primera persona. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Del Hijo del Hombre que por él no será contado. Gloria a Dios. Y has ya olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige. Cuando se disponía para destruir, más en dónde está su furor que aflige. Dice, yo soy vuestro consolador. Dios es nuestro consolador. Si Cristo no se va, este consolador, que es el Espíritu de Dios, no vendría. Porque si fueran tres o dos, vendría y podrían estar. Dice que donde está Jesús, ahí está el Padre y está el Espíritu Santo. Entonces, si Jesucristo no se va, el Consolador no viene. Si Jesucristo está aquí, y según los trinitarios, el Padre está ahí con él y el Espíritu Santo está con él allí. Entonces, ¿por qué el Consolador, si él no se va, no viene? Si es un triunvirato, los tres están de acuerdo, los dos aquí. Cristo que se va y envía el Consolador. Porque no se queda Cristo aquí y trae el Consolador. O trae al Padre. Wrong way, espiritualmente hablando. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 16 otra vez, pero yo os digo la verdad, o es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. O sea, Cristo envía al Consolador. ¿Y quién envía el Consolador en Isaías? Dios, Jehová en primera persona. El único Dios verdadero que hay. El Espíritu Eterno. Dice el 8, y cuando Él viniere, erradicará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, el que no cree en Cristo le es contado como pecado. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién ha visto a Cristo? Gloria a Dios. Seguimos a Cristo por fe, no por vista. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado, o sea, Satanás. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar o no las podéis entender.
Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Consolador, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, o tomará de lo de Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Hay dos dueños entonces. Por eso dije que tomará de lo mío, tomará de lo de Dios, el Espíritu Consolador, y os lo hará saber. Dios como Espíritu que viene a nosotros como el Consolador. Un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Y aquí los paganos trinitarios, Padre, ni idea de un Padre espiritual, sino un Padre con figuras físicas. Un poquito y no me veréis, otra vez un poquito y me veréis porque yo voy al Padre. Dicen, pues, o decían, pues, ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Conoció a Jesús que le querían preguntar y díjoles, preguntáis entre vosotros esto que dije un poquito y no me veréis. Y otra vez un poquito y me veréis. Dios se manifestará, Jesucristo. Y es cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Gloria a Dios. La mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Sí, en el nombre de Jesucristo se pide al Padre. Y entonces el nombre del Padre, ¿cuál es? Dice Perorio, si sabes cuál es su nombre, si sabes. Y el nombre de su Hijo, si sabes. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, nada habéis pedido en mi nombre. Hay que pedir en el nombre de Jesucristo, porque con el nombre de Jesucristo se activa la voluntad de Dios en Él mismo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 25, hasta ahora os he hablado en proverbios.
o parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbio, pero claramente os anunciaré del Padre. Anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre. Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama. No rogaré al Padre por vosotros. Pues el mismo Padre os ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la vida eterna. La única vida eterna que tiene es Dios. El 27 dice, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis. El Padre nos ama porque nosotros amamos a Cristo. Amamos a Cristo, amamos al Padre. Y habéis creído que yo salí de Dios. Y habéis creído que yo salí de Dios. Salió de Dios. Versículo 28 o 27. Salí del Padre. Salió de Dios. El 28 dice, salí del Padre. O sea que Dios y el Padre es una misma cosa. Salí de Dios. Versículo 27. Salí de Dios, salí del Padre. O sea, que cuando se habla del Padre se está hablando de Dios. No de un Padre con figura humana o formación humana como piensan los trinitarios. Salí de Dios. 28 dice, salí del Padre. Y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Y dónde está tu Padre? Al Padre no conocido. Al Hijo no conocido. 29 dicen a sus discípulos, de aquí ahora habla claramente y ningún proverbio habla, dices. Ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte, en esto creemos que has salido de Dios. Salió de Dios. ¿Dónde estaba Jesús? Salió de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Salió de Dios, salió del Padre y vuelve al Padre. En esto creemos que ha salido de Dios, salió de Dios. No es un Padre con figura humana o con descripción de una figura humana, es un Padre espiritual, es Dios, el Espíritu eterno. Si el Padre es un Espíritu eterno, el único Dios que hay. No es un Padre que la gente, cuando hablan del Padre, oh Padre, y dale con el Padre sin saber quién es el Padre, sin saber quién es Jesús. Ese es el mismo Padre, manifestado en carne, el mismo Dios, el único Dios que hay. Por eso dicen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La clave, la llave, es el nombre de Jesucristo. Cuando se menciona el nombre de Jesucristo, estamos mencionando el nombre del Padre. Gloria a Jesús. Así que cuando Jesús dice el nombre del Padre, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová, Yahvé, Elohim, y nadie sabe cuál es su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Déjame ir a Proverbio un poquito. Proverbios. Gloria a Dios.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Creo que es en Proverbios 30. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo Dios. Proverbios 30 dice, del versículo 1. Palabras de Agur, hijo de Jaque, o de Jaché, Jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel y Eucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, ni yo aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, o sea, el conocimiento de Dios. ¿Quién subió al cielo y descendió? Buena pregunta. Dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién subió? Eso dice Juan. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Dice, ¿cuál es su nombre? Se supone que Dios, que afirmó todos los términos de la tierra, pues Dios ahora dice, ¿cuál es su nombre? Jehová Yahvé. Y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Cuál es el nombre de su hijo? El verbo de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo. El nombre de Jesús es para evangelizar en el nombre de Cristo, para que las personas sean salvas, pero Jesucristo es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Si se va como los testigos de Jehová sin Cristo, sin el camino, sin la verdad y sin la vida, y sin la llave para abrir la voluntad de Dios, los testigos de Jehová son testigos de quién? Sin Cristo no se puede ser testigo de Jehová, porque con Cristo somos hijos de Dios y testigos de Jehová, o testigos de Dios, porque Jehová no es el nombre tampoco, ni Yahvé. Se cree que es Yahvé, Elohim y en fin, pero dice que a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, Dios decreta antes. Y ellos dicen el Hijo Eterno. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? El nombre de Dios. Y el nombre de su Hijo, si sabe. Toda palabra de Dios es limpia, dice aquí. Es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras porque no te reprenda y sean hallados mentirosos trinitarios. Gloria a Dios. Vamos a Juan otra vez 16. Dice que el mismo Padre nos ama. El 26, de aquel día pediréis mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, que si el mismo Dios nos ama, el mismo Cristo. Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis
Si usted amó a Cristo, amó al Padre. Y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Dónde estaba Jesús? Salió de Dios, dice. No era el Hijo de Dios, era Dios, que fue manifestado en carne. Salí del Padre, versículo 28. Y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicen sus discípulos. He aquí, ahora hablas claramente, ningún proverbio dice. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondióle Jesús, ahora creéis. Y aquí la hora viene. Y he venido que seréis esparcidos cada uno por su parte y me haréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Gloria a Dios. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. En el capítulo 17 y el versículo 8 dice, gloria a Dios. Estas cosas os habló Jesús, capítulo 17, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna. Cristo da la vida eterna. Y todos los que, a todos los que le diste, como le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo el cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ellos dicen, el Hijo Eterno. No, papá. Esto es que Dios decreta antes de los tiempos. Esa gloria que tuve. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Estaba, gloria a Dios, Jesucristo en el programa de Dios. Estaba decretado, gloria al Señor, que Jesucristo sería glorificado en el Padre y el Padre en él. Son decretos que Dios hace miles de años antes. Antes que sucedan las cosas, ya Dios lo ha decretado. Cerca de ti, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, es el programa de Dios, es el decreto de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese concierto que tenía antes de los siglos o antes de la fundación del mundo es un decreto que se dio antes de la fundación del mundo, si es posible. Antes que el mundo fuese, todavía el mundo no había sido hecho. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran, me lo diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, o tuyas. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, salió de Dios. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y has sido glorificado en ellas.
Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me diste, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como tú también, como, para que sean una cosa como también nosotros. Ellos son una sola cosa. Padre Santo, el mundo no te ha conocido. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Por tu nombre. ¿Cuál nombre? Para que sean una cosa como también nosotros se guardan en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Guárdalo por tu nombre. Así que el nombre de Dios es Jesucristo, Jesús. Para que sean una cosa como también nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, en tu nombre. ¿Cuál nombre? Y los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gloria a Dios. En Juan, gloria a Dios, capítulo 8, y el versículo 42. Dice el versículo 41, 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Por qué no conocéis mi lenguaje? La misma voz que supuestamente yo había escuchado de su Dios o del Padre. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? El que de Dios la palabra de Dios oye. Mas ellos no la oyeron porque no son de Dios. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, de las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos, dijéronle, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. Respondió Jesús, yo no tengo demonios. Antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busca y juzgue. De cierto os digo, el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora entendemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guardare mi palabra no estará muerto para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis. Dicen que es su Dios, pero no lo conocen.
Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros. Mentiroso. El que dice que conoce al Padre es mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por verme día y lo vio y se gozó. Dijeronle entonces los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Dícele Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, Jesús, Dios. Antes que Abraham fuese, antes que Abraham existiese, yo soy, yo soy, yo era, yo soy el que soy. Está hablando como Dios, no como hijo de Dios, sino como Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy el que soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Atravesando por medio de ellos se fue. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos al capítulo 6 de Juan, versículo 38 o el 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Él es la resurrección y la vida. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Creyendo en Cristo tenemos vida eterna, porque Él es la vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo es la resurrección y la vida. Él nos va a resucitar de entre los muertos. Tiene el poder para hacerlo, es Dios. Murmuraban entonces, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si, si el Padre que envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dice Jesús que Él nos va a resucitar en el día postrero, en el tiempo de la resurrección de los muertos, a la venida de Cristo. El 45 dice, Cristo está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre, el Espíritu que habla, la voz de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, el que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, vino de Dios y este sí ha visto al Padre. Jesús conoce quién es el Padre. Vino de Dios y sabe quién es el Padre. Sabe quién es Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
En el 51, versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria a Jesús. En el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea, la palabra de Dios. Santo Dios. 62. El versículo 60 dice, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque están entendiendo literalmente. Beben su sangre, comen su carne y no cabe en la conciencia humana. Y ¿cómo que este nos va a dar a comer su carne y nos va a dar a beber su sangre? Retórica o simbolismo. Gloria a Dios. No literal que va a comer, en el sentido figurado, es el pan, la comida, la palabra de Dios. Gloria a Dios, que es la carne que dará por el mundo. O sea, su cuerpo, su palabra. Al oír esto en la conciencia humana, nos va a dar a comer su carne, nos va a dar a ver su sangre, pues claro, no cabe en el sentido humano terrenal. Está hablando en sentido figurado, o simbólico, o retórica, como quiera llamarle. Gloria a Dios. Dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El sacrificio de Jesucristo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Él vive por el Padre. ¿Por qué vive por el Padre? Porque el Padre es el que da la vida eterna. Yo vivo por el Padre. Y nosotros vivimos por el Padre también. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. Yo vivo por el Padre, dice Jesús. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Sí, él vive por el Padre y nosotros vivimos por Jesús, que es el mismo Dios o el Padre manifestado en carne. Él es la vida eterna, el camino, la verdad y la vida. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, esto os escandaliza, pues casi vieras al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. ¿Dónde estaba Jesús? Pues casi vieras al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. ¿Dónde estaba Jesús? El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús desde el principio sabía quién era el que no creía y quién le había entregado. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A qué religión iremos? ¿A qué ídolo adoraremos? ¿A quién iremos?
Tú tienes palabra de vida eterna, el único que tiene palabra de vida eterna es Dios, es Jesucristo, porque es la vida eterna, es la palabra de Dios. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros diablos? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Gloria a Jesús. En el capítulo 3 de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús le respondió a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él pregunta cómo se puede hacer eso. Y respondió Jesús, versículo 10. Y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Dice Jesús en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenas, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Les dice cosas terrenas y no creéis. Por lo que cosas terrenas son las que pueden entender. Y no creéis. ¿Cómo creéis si os diere las celestiales? Lejos de conocer las celestiales. No conocen ni lo terrenal, mucho menos lo celestial. Y dice, nadie, y el día del 13 dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, versículo 3. El Hijo del Hombre que está, gloria a Dios, en el cielo. Dice Jesús que Él está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Hemos pasado de muerte a vida. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. No vino a condenar, sino a salvar. El que en él cree no es condenado, más el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. Dios es la luz. La luz vino al mundo, o sea, Dios vino al mundo, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o aborrece a Dios, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas o reprendidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dice que Jesús está en el cielo. Vamos a ver dos escrituras. En Hechos, gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Está hablando de gente preparada, intelectual, universitario, qué sé yo. Empero Dios, la diferencia. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer, ya estaba decretado, ya lo había dicho por los profetas. Dios no actúa de un día para otro, lo dice miles de años antes. Antes que el mundo fuese, Él decreta todo lo que iba a suceder. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester o necesario que el cielo tenga. Leíamos que Jesucristo está en el cielo, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habla Dios, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio. Gloria a Dios. Es necesario o es menester. Versículo 21, que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio. Jesucristo dice que está en el cielo y está en el cielo ahora. Y la vivienda que nosotros decimos en Filipenses, gloria a Dios. Gloria a Dios dice que nuestra vivienda es en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra vivienda es en los cielos, donde está Cristo. Dice que Cristo está en el cielo. Mas nuestra vivienda en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando que Cristo venga del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él vendrá de los cielos o del cielo. Dice que el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza o simplicidad para hacer, tanto que se jacta el ser humano. Gloria a Dios. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, un cuerpo glorificado, resucitado, por, por la operación con la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesús. En Hechos 3. Gloria a Dios. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos vamos a ir a Juan 10. Juan 10. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Bueno, vamos a Romanos. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Juan 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y aquí quiero enfatizar que dice que el Papa es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Así que Jesucristo es el buen pastor y el Papa dice que es el buen pastor. Y ahora andan con una cruz del buen pastor. Pero aquí está una gran diferencia. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si él dice que es el buen pastor, la vida, la condición para ser el buen pastor es dar su vida por el pecador. El buen pastor dice su vida da por las ovejas. Pero Roma, en vez de dar su vida por las ovejas, ha trasquilado a las ovejas porque todo el oro y la plata la tienen ellos. El Santo Padre, el soberano, títulos y títulos. El sumo pontífice. Oye, ¿qué es? Soberano, sumo pontífice, el buen pastor. Y todos los atributos y títulos que hay por ahí los tiene Roma, los tiene el Papa. Pero no ha dado la vida por las ovejas. Jesucristo dice que dio el buen pastor. Su vida da por las ovejas, versículo 11. Mas el asalariado, y que no es el pastor, no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Esas ovejas no son del Papa, ni son de Roma. Esas ovejas pertenecen a una religión, que esa religión no se puede adueñar de las ovejas, porque no es el buen pastor que da la vida por las ovejas. El asalariado no es el buen pastor, no es el buen pastor de quien no son propias las ovejas. No son propias las ovejas, ni es el buen pastor. No son del Papa los católicos, ni es el buen pastor.
Las ovejas ve al lobo que viene y deja a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. ¿Qué hacen los católicos que dicen que son practicantes? Rezar a los ídolos, tener al Papa como su Dios, de quien no son propias las ovejas. Son ovejas descarriadas que se le han creído que les han hecho creer que son salvas. El buen pastor, el Papa, los va a salvar. Mentiras del diablo. Así que el asalariado huye porque es asalariado. O sea, el que recibe cohecho, dinero, pago. Y no tiene cuidado de las ovejas. Entre más le da, más quiere. Pero el cuidado de las ovejas, ¿quién las cuida? ¿Qué hacen los católicos en el mundo? Todo el mundo dice que es católico. Y la reputación que tiene la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, porque son más corrompidos que antes de ser católicos. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor. Vuelve a decir Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las ovejas de Cristo. La diferencia es que las ovejas no son del Papa. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas del pueblo de Dios conocen a su pastor y saben quién es su Señor, su pastor, su buen pastor que ha dado su vida por nosotros los que creemos en este buen pastor, Jesús. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él nos conoce como nosotros conocemos a Él ahora, en parte. Todavía nos falta conocer más. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Como el Padre me conoce, Él conoce al Padre, y yo conozco al Padre. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. El Padre conoce a Cristo y Cristo conoce al Padre. Y dice: y pongo mi vida por las ovejas. A ver, ¿qué buen pastor pone su vida por las ovejas? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor, no dos pastores, no dos buenos pastores. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él pone su vida para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque es Dios, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Puede decir esto Roma? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Puede hacer esto el Papa? ¿Poner su vida por las ovejas y volverla a tomar? Si en la resurrección tienen suerte los papistas, porque el que resucita a todo religioso que cree en Dios, cree en Cristo, el que lo va a resucitar es Jesucristo. Ahora, si ellos son anticristo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Puede decir Roma o los papas que ellos tienen ese poder de poner la vida para volverla a tomar. ¿De dónde? Dice Cristo: nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿se resucitaría a sí mismo los papistas?
cuando Cristo es el que viene a resucitar. Nadie se resucita a sí mismo. Resucita Jesucristo, es el que resucita al creyente en el día postrero. Nadie más, nadie otro tiene ese poder ni de poner la vida y de volverla a tomar y dar su vida y volverla a tomar. Esto no está en los papistas, esto está en Cristo. Entonces, si ellos son anticristo y esperan que Cristo los venga a resucitar, porque no hay otro resucitador, es Jesucristo. ¿Y cómo están con Cristo? Roma y la religión católica. ¿Viene Cristo a resucitarlo? Déjame ponerlo en duda. Gloria a Dios. Cristo, a quien ellos han enfrentado desde hace siglos, ahora piensan que Cristo los va a resucitar, o ellos, como sumo pontífice, se van a resucitar a ellos mismos. ¿De dónde? ¿Cómo? Gloria a Jesús. Él dijo que tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Dicen Hechos 2, versículo 22. Gloria a Dios. Varones israelitas, oí esta palabra, o estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Dios decretó este consejo, que Cristo iba a morir por el pueblo. Hasta este entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido de ella. Era imposible ser retenido de ella. Mire esta relación, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido de ello. Gloria a Dios. El versículo 33 dice, así que levantado por la diestra de Dios, o sea, por el poder de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gloria a Jesús. Dice Jesús que él tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Y aquí dice en el 24 de Hechos 2, versículo 24, Jesús dice que tenía el poder de poner su vida y volverla a tomar. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible ser detenido de ella. La muerte no iba a detener a Jesucristo. Él no murió por sus pecados, ni fue bautizado por los pecados de que él es sin pecado. Así que él, gloria a Dios, pone su vida para volver a tomar. Él es el buen pastor, tiene el poder. Y aquí Dios lo levanta, el poder de Dios. Lo levanta suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido de ella. Imposible que Dios fuera retenido, o Jesucristo fuera retenido por el poder de la muerte. Él venció a la muerte, murió por los pecadores y resucitó para la justificación del creyente. Gloria a Dios, somos más que privilegiados por la doctrina del Espíritu, por la doctrina de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios que vive y permanece para siempre. Más que privilegiados. Nosotros debemos de saber y de conocer cada día más quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Eterno, quién es Dios. Y este tema no lo pueden hablar con los religiosos, porque ellos, ¿de dónde? ¿De dónde van a sacar esa enseñanza? ¿De dónde? ¿Cómo? Está en la Biblia, pero ellos ignoran esto porque
Los seminaristas, los institutos y las escuelas donde van, que les enseñan lo que ellos han aprendido, lo que ellos han decretado. Padre Dios, Espíritu Santo, así físicamente, a lo bruto, como el hombre natural que no percibe las cosas del espíritu. Lo espiritual es una cosa y lo terrenal humano es otra cosa. La paz del Señor, y hay que procurar y saber con quién uno habla en cuanto al Evangelio de Jesucristo, o acerca de Cristo, o acerca de Dios.